No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Posible liberación de presos palestinos. Los Qassams vuelven a caer sobre Sderot. Al-Qaeda se solidariza con Hamas. Nuevo presidente del Congreso Judío Europeo y manifestación ante la Embajada de Irán en Madrid. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Comenzamos. El primer ministro israelí Ehud Olmert anunció el lunes que va a proponer a su gobierno la liberación de 250 presos palestinos del movimiento Al-Fatah como gesto de buena voluntad. Olmert hizo este anuncio al comienzo de la cumbre cuatripartita entre Egipto, Jordania, Israel y la Autoridad Nacional Palestina en la ciudad de Sharm al-Sheikh, con respectivos discursos de los 4 estadistas que encabezan las delegaciones. Olmert anunció que los 250 presos palestinos de Al-Fatah que piensa liberar serán los que no tengan las manos manchadas de sangre. La liberación de presos es posiblemente o será el gesto más significativo de Olmert hacia los palestinos desde que asumió el cargo de primer ministro. Aún así, el número de presos liberados es pequeño comparado con gestos israelíes anteriores hacia Mahmoud Abbas en tiempos de Ariel Sharon. Pero hay otra serie de medidas económicas, en este caso, que Olmert también dio a conocer, como el desbloqueo de los fondos retenidos de los impuestos correspondientes a la autoridad palestina y también el facilitar el traslado de familias palestinas entre los distintos territorios, es decir, Gaza y Cisjordania. El primer ministro israelí aseguró también que el nuevo gobierno palestino, que reconoce la existencia del Estado de Israel y no incluye elementos terroristas, es el gobierno que Israel reconocerá. No tenemos ningún deseo de gobernaros, dijo. No tenemos intención de hacer decisiones por vosotros y creo que pronto estaréis en condiciones de vivir en vuestro propio Estado al lado de Israel. Pero al lado de Israel también está la Franja de Gaza, desde donde volvieron a lanzar los ya famosos cohetes Qassam. 2 cohetes Qassam fueron lanzados en la mañana de hoy contra territorio israelí desde la Franja de Gaza, informó el diario israelí Haaretz. Uno de los cohetes alcanzó un edificio de Sderot, causando grandes daños en la estructura, mientras que el segundo golpeó una zona abierta cerca de Sderot. En una área abierta en la zona del oeste de Negev impactó otro cohete, que se suma a los anteriores. Por otro lado, el jefe del servicio secreto israelí, Shin Bet, Yuval Diskin, declaró que Hamas está planeando llevar a cabo ataques suicidas con el fin de minar los esfuerzos de Israel y Occidente de apoyo al presidente de la ANP, Mahmoud Abbas. Diskin también advirtió que la impresión de que Fatah es fuerte en Cisjordania no es más que una ilusión. Estos malos augurios de Diskin se contradicen con el optimismo expresado por el primer ministro Olmert. Lo que en cualquier caso no invita al optimismo son las últimas declaraciones de Al-Qaeda. El número 2 de la red terrorista Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, pidió a los musulmanes de todo el mundo que respalden con armas y dinero a Hamas, que tomó el control en la Franja de Gaza. En una grabación difundida ayer por internet, Zawahiri también llamó a atacar intereses israelíes y estadounidenses. Al-Zawahiri propuso a Hamas que se una con los guerreros santos de Al-Qaeda, en el mensaje que pudo escucharse a través de la página de internet de Al-Hasbah, utilizada con frecuencia por la red terrorista encabezada por el saudita Osama bin Laden. Se trata de un giro en la postura de Al-Qaeda, que había expresado duras críticas contra Hamas por haber aceptado integrar un gobierno de coalición con Al-Fatah tras ganar las elecciones parlamentarias palestinas en enero del 2006. Decimos a nuestros hermanos, los mujahidín de Hamas, que nos mantenemos así como toda la nación musulmana a su lado, pero deben rectificar su línea política, agregó. Dirigiéndose a los jefes de Hamas, al-Zawahiri recordó que llegar al poder no es un fin en sí mismo, sino que es para hacer valer la ley divina en la tierra y que lo adquirido no es total ni estable, ya que se está preparando el terreno para una invasión de Gaza. Los dirigentes de Hamas
Hamas no parecieron sentirse demasiado cómodos con la propuesta de al-Zawahiri. El grupo palestino señaló en esta ocasión y también en anteriores que su conflicto es con Israel y que no tiene propósitos de atacar objetivos en el exterior. Un portavoz de Hamas, Sami Abu Zuhri, dijo que el grupo tiene su propio programa y que le interesa mantener buenas relaciones con todos los poderes árabes y musulmanes sin importar su ideología. Bueno, buenas relaciones en este momento no tiene desde luego con los poderes árabes y musulmanes, solamente con Siria y con Irán. Continuamos con noticias del Congreso Judío Europeo, que ha elegido nuevo presidente. Moshe Kantor ganó el martes las elecciones a presidente del Congreso Judío Europeo con 55 votos, frente a los 30 obtenidos por el presidente saliente, el francés Pierre Besnainoux. Los votos fueron depositados por 87 delegados de 40 comunidades judías europeas, entre ellas la española. Kantor es el presidente del Congreso Judío Ruso y del Fondo Judío Europeo. Creo firmemente en el judaísmo europeo, declaró Kantor, quien consideró que los judíos europeos eran lo suficientemente fuertes para enfrentarse a los muchos desafíos actuales: antisemitismo, asimilación y los peligros que acechan a Israel, el terrorismo y la amenaza nuclear iraní. Como se aprecia por sus palabras, las palabras de Kantor, el nuevo presidente es un firme partidario de alzar la voz judía más allá del círculo comunitario. Y en consonancia con Kantor y en relación con la amenaza nuclear iraní está la Federación de Comunidades Judías de España, una de las dos organizaciones convocantes de la concentración que tiene lugar hoy miércoles ante la Embajada de Irán en Madrid. Ante las últimas amenazas del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, la Federación de Comunidades Judías de España y la Asociación Solidaridad España-Israel han convocado una concentración por el derecho de Israel a existir para hoy, miércoles 27 de junio, a las 19 horas frente a la Embajada de Irán, en la calle Jerez número 5 de Madrid. Un comunicado firmado por los convocantes informa que la amenaza de destruir un país miembro de la ONU por parte de un jefe de Estado es contraria a la Carta de las propias Naciones Unidas, por lo que los organizadores de la concentración ponen de manifiesto su preocupación por la evolución del programa nuclear iraní y hacen un llamamiento a la comunidad internacional para que condene de manera unívoca tal amenaza y exija el cumplimiento de los derechos humanos en Irán. Se han adherido a la convocatoria más de 50 organizaciones civiles, religiosas y políticas. Entre los numerosos representantes del mundo del periodismo y de la universidad que han manifestado su apoyo se encuentran Fernando Savater, Joan Beculla, Rosa Montero, Pilar Rahola, John Juaristi, Diego Carcedo y Florentino Portero. Asimismo, han confirmado su asistencia a la concentración los diputados socialistas en el Congreso José Acosta y en la Asamblea de Madrid Juan Antonio Ruiz Castillo, el senador por el Partido Popular Luis Robles Fraga y el vocal del Congreso General del Poder Judicial por Convergencia y Unión Alfons López Tena. Antes de la lectura del manifiesto, que correrá a cargo del periodista Hermann Tertsch, se guardará un minuto de silencio en memoria de los soldados españoles asesinados en el Líbano el pasado domingo. Continuamos con noticias de cultura. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Parece que en la manifestación no va a faltar nadie. Yo no sé si Ahmadinejad no se va a querer sumar, porque yo creo que antes, por lo menos para conseguir algo, o Chávez, ¿no? Porque le gusta estar en la lista en olor de multitudes. De adhirientes es muy larga, solo falta él, ¿no? Solo faltas tú, como decía la canción de Sabina. Bueno, ¿qué nos traes, Jorge? Bueno, te traigo cosas de cultura, de muy variopintas. Vamos a empezar con cosas de agenda interesante en Barcelona. El jueves 5 de julio, a las 7:30 de la tarde, en la Casa Asia, para que vean que no todo es Casa Sephora, también existe Casa Asia, en la avenida Diagonal 373, una mesa redonda que convoca a la comunidad judía Bet Shalom de Cataluña, que llaman el factor X de los judíos. Vamos a explicarlo, es el secreto de la creatividad del pueblo judío. Y entonces está el profesor Jan Kulia, de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ariel Ederi, el rabino de Bet Shalom, Pilar Rahola, la periodista y política, Xavier Rotorrens, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona, Villens Villatoro, escritor y periodista, y va a presentar David Hodgson, que es el presidente de esta comunidad judía Bet Shalom de Cataluña. Qué bien, interesante, curioso que sea en Casa Asia, ¿no? En Casa Asia, bueno, pues aunque queda un poco lejos. Aunque Israel esté en la Eurocopa, en realidad geográficamente pertenece a Asia, así que nos toca doble casa. Muy bien. Doble acogida. ¿Qué más? Pues nada, seguimos con una actividad que es la primera actividad que va a hacer la Casa de Sefarad de Israel fuera de Madrid.
Esto va a ser en Segovia del 9 a 11 de julio. Se van a reunir una decena de especialistas de distintos puntos de España para analizar la cultura judía en Segovia y en Castilla en general. El título es Judaísmo hispano, los judíos de Castilla, historia y literatura. Entonces, bueno, ahí se van a presentar varias ponencias. Esto ha sido presentado a la prensa. Aquí yo he sacado la noticia de un periódico local donde a Esther Ben-Dahan la escriben Esther Ben-Dan con V y sin H en el medio, pero bueno, por lo menos la noticia ha llegado. Y la Casa del Sefarad de Israel lo que aporta es la intervención de la profesora Paloma Díaz Mas del CSIC sobre la diáspora sefaradí en tiempos recientes, y bueno, y también van a colaborar en el cóctel y en algunas cuestiones más prácticas. Bueno, eso está muy bien, ¿no? Es importante que no falte en una convocatoria judía que no falte de comer. Exacto, ¿no? Y también que no falte la Casa del Sefarad de Israel para este tipo de iniciativas, me parece perfecto. No solamente en actos grandes, sino en aportaciones casi diarias que hacen falta. Y algo muy importante, mira, en Israel han creado la Asociación de Hispanistas Israelíes. Uh-huh. O sea, aquí siempre hablamos de los expertos sobre cultura judía, pues en Israel los expertos sobre cultura hispana. Muy interesante. Exacto, se han reunido, convocados en el Instituto Cervantes de Tel Aviv, que tú sabes que la directora Rosa María Moro de Andrés, pues es una ferviente admiradora tanto, o sea, de los nexos culturales entre ambos pueblos, y bueno, se ha constituido esta asociación cuya directora es Ruth Fein, que es de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y también participan allí Raanan Rein de Tel Aviv, Aviva Doron de Haifa, Tamara Alexander de la Ben Gurion del Negev de Beersheba. Y bueno, pues la finalidad de esta asociación, el desarrollo y difusión de los estudios hispánicos en Israel, el intercambio de información científica entre sus miembros, la organización de congresos trianuales y de cursos y jornadas, el estudio de asuntos de interés común, etcétera, etcétera. Muy interesante. ¿Eso cuándo es? Recuérdanoslo, Jorge. Esto ha tenido lugar el jueves pasado. Han creado la asociación en el Instituto Cervantes, y bueno, no es que es una convocatoria. Y después quería hablarte de un libro que despierta cierta polémica porque habla en general de la identidad española, y dentro de ello pues también la identidad judía. Hay un hispanista que se llama Henry Kamen, que ha escrito un libro que se llama Los Desheredados, que está publicado por la editorial Aguilar, y la tesis de él en este libro es que la principal obra de los españoles es obra del exilio español, y va desde Picasso a Semprún, y hablando de que las obras más memorables de la cultura hispánica, y cita Mujer Cristiana de Juan Luis Vives, la Biblia Española de Casiodoro de la Reina, los tratados de Fadrique Furió Seriol, la música litúrgica de Cristóbal de Morales y de Tomás de Vitoria, y la guía espiritual de Molinos, todas fueron elaboradas en suelo y entorno extranjero. Bueno, habría muchos... Bueno, y también habla de música, ¿no? Texto. De la suite Iberia de Albéniz, del Guernica de Picasso, etcétera, etcétera. Incluso el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodríguez, por citar unas pocas obras. Y habla en general, dice, de que los españoles no logran saber quiénes son o quiénes somos, y no logran asumir todas sus raíces, entre ellas el rasgo judío. Pues muy bien. Con esto, nada más. Hasta mañana. Hoy no nos cantas nada, Jorge. Hoy no, hoy es día de cantar consignas, así que yo me voy a asomar al push the button, push the button. Muy bien, pues te esperamos ahí, esperamos a todos ustedes en la manifestación, en la concentración de apoyo a Israel ante la Embajada de Irán, y continuamos con Irit Green, el Rincón de Irit. Bienvenida. Hola. Estarás en la manifestación, supongo. Sí, nos vamos dentro de poco. En un momentito nos vamos para allá. Antes, cuéntanos, ¿qué tenemos? Bueno, hablamos de renacimiento de la espiritualidad judía, que está proporcionando una demanda de mikvot y a través de Europa. Quizás habría que aclarar, ¿no? Mikvot. ¿no? Son varios rituales, sí. Digo para quien nos escucha que no está familiarizado. Sí. Bueno, según el rabino Gdalia Olstein del Consejo Europeo Rabínicos, dice que solo en Polonia los planes en marcha para reconstruir o construir nuevos mikvot afectan a las ciudades de Cracovia, Lublin, Varsovia, Warsaw
y Lodz. Hay demanda de baños rituales también en España, Portugal, Italia, Reino Unido, la República Checa, Rusia, Alemania y Georgia. La mikvé es considerada como una costumbre y uso muy espiritual en todos los aspectos cabalísticos, y según Olstein, un israelí que viaja por toda Europa dando consejo profesional y alejaico acerca de cómo construir tales edificios. Muchos judíos europeos buscan ahora en estos baños una experiencia espiritual. De acuerdo con la ley judía, las relaciones sexuales entre marido y mujer están prohibidas después de la menstruación si la mujer no se sumerge en una mikvé que ha de ser kosher. El rabino Simcha Keller, líder espiritual de la comunidad judía de Lodz desde 1993, dijo que en los años últimos decenas de judíos han descubierto esta práctica religiosa. Pues supongo que habrá que darse un baño ritual purificador después de estar en contacto tan cercano con la embajada de Irán, ¿no crees, Irit? Eso seguro. Bueno, Irit, muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes. Ya el jueves retoma las noticias Masha Gabriel y, como diría ella, mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les hablaremos de la manifestación de ayer frente a la Embajada de Irán. Seguiremos analizando la situación en Oriente Medio, también de un rifirrafe entre Polonia y Alemania debido a comparaciones fuera de tono. También hablaremos de Ana Frank y del vocabulario del diccionario español, donde parece ser que términos judeo-árabes se han mantenido en la historia y se mantienen todavía en el vocabulario actual. Empezamos en la manifestación de ayer. Más de 50 organizaciones civiles, religiosas y políticas participaron ayer por la tarde en una concentración de apoyo a Israel frente a la Embajada de Irán en Madrid. La convocatoria, que partió de la Federación de Comunidades Judías de España y la Asociación de Solidaridad España-Israel, tenía como objetivo protestar por las reiteradas amenazas del presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, contra Israel. Bajo 3 lemas, por el derecho de Israel a existir, no a la agresión del régimen iraní y por los derechos humanos en Irán, los convocantes hicieron un llamamiento a la comunidad internacional para que frene el programa nuclear de Irán. También debido a los acontecimientos de los últimos días se guardó un minuto de silencio en memoria de los 6 soldados españoles y colombianos que servían para España fallecidos en Líbano. De todos modos, y para ampliar esta noticia, pueden escuchar el de actualidad, donde les hacemos un poquito más, entramos más en detalle de cómo fue y cómo se desarrolló esta manifestación, esta concentración. Pasamos ahora a nuestro tema habitual, Oriente Medio. En este caso seguimos con las dificultades en la zona. En un nuevo intento por consolidar su poder en la margen occidental, tras perder la Franja de Gaza, el presidente palestino Mahmoud Abbas ordenó ayer el desarme inmediato de todos los grupos milicianos, incluidos los vinculados al movimiento Fatah. Abbas emitió un decreto que escribió formalmente a los grupos armados que no forman parte de las fuerzas de seguridad del gobierno, pero no mencionó la manera en que será aplicada la medida. Por otra parte, la agencia Reuters informaba ayer de que fuerzas israelíes mataron el miércoles al menos a 12 palestinos, la mayoría de ellos combatientes, en la mayor incursión en la Franja de Gaza desde que Hamás tomó el control de ese territorio hace 2 semanas. Respecto a esta incursión, el operativo en la ciudad de Gaza y en Yan Yunis parecía indicar que Israel buscaba mantener una fuerte presión militar sobre Hamás, junto con los esfuerzos por aislar política y financieramente a dicho grupo. También destacable realmente la decisión de Mahmoud Abbas, que parece que ha aprendido la lección de lo sucedido en Gaza y quiere curarse en salud, desarmando a todos los posibles milicianos, como los llaman ellos, que luego puedan causar problemas para a su gobierno. El portavoz de Hamás dijo que la incursión israelí era parte de una conspiración en la que Abbas era un participante y que apunta a poner presión sobre Hamás y el pueblo de Gaza.
Por otra parte, hay unos eternos optimistas que son el cuarteto de mediadores de Oriente Medio, ya saben, Estados Unidos, Unión Europea, Rusia y Naciones Unidas, que dijeron que esperan revivir el proceso de paz a través de Abbas en Cisjordania, a pesar de que Gaza haya caído en manos de Hamás. Washington, por su parte, espera que las potencias occidentales acuerden nombrar a Tony Blair como enviado en Oriente Medio, ya que dejó antes de ayer, el cargo de primer ministro británico. Había habido ahí algunas discusiones, no todo el mundo estaba de acuerdo en que él fuera el enviado. En fin, sea quien sea, esperemos que hagan algo. No es tanto una cuestión de caras y de nombres como de hechos, no sean menos palabras y más acciones. Seguimos, vamos a hablarles a continuación de Polonia. Como diría un colaborador de Radio Sefarad, del rincón del banalizador, nos viene una vez más declaraciones fuera de tono de los gemelos. En un nuevo brote de germanofobia protagonizado por las autoridades polacas, el primer ministro del país eslavo, Jarosław Kaczyński, comparó implícitamente a la Alemania actual con la de los años 30, el país que llevó al poder a Adolf Hitler. Kaczynski lanzó toda una diatriba contra el país vecino, a quien parece todavía guardar rencor por la destructiva y sangrienta ocupación militar nazi de los años 40. En la misma tónica de enfrentamiento, el semanario polaco Prost publicó un fotomontaje de la canciller alemana Angela Merkel amamantando al presidente y al primer ministro polaco. Ahí abajo se podía leer, encima de los pechos de la canciller ponía "la madrastra de Europa". Parodiaban así el resultado de un acuerdo alcanzado la semana pasada en la cumbre europea entre los gemelos, los hermanos Kaczynski y Merkel. Según explicó Kaczynski a la radio pública polaca, en Alemania se producen cosas muy negativas, como en una época ya pasada. La gran mayoría de europeos no tuvo el coraje de hablar de ello, incluso hoy en día, dice. Reaccionaba de esta manera tan fuera de tono al escándalo que él mismo provocó la semana pasada, reclamando para Polonia más votos en la Unión Europea debido a los millones de muertos polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Para los hermanos Kaczynski, la Alemania actual es un país parcialmente poblado por racistas antipolacos que quieren reescribir la historia en su provecho, país que dicen maltrata a su minoría polaca. Parece que ellos no tienen intenciones de hacer una revisión de la historia polaca, más allá de culpar a los que tuvieron algún contacto con el régimen comunista. Por cierto, que en esta misma tesitura de limpiar un pasado de colaboracionismo nazi o directamente de participación en los crímenes contra la humanidad, el Comité de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea, la conocida por UNESCO, decidió en el marco de sus deliberaciones en Nueva Zelanda aprobar un cambio de nombre solicitado por Polonia para el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Desde ayer el nombre oficial es Auschwitz-Birkenau, campo de concentración y aniquilación alemán nacional socialista 1940-1945. Todo esto tan largo para desvincular a Polonia de lo que ahí sucedía. Ellos habían exigido este cambio para que no se pensara que era solamente que se evitaran futuros malentendidos sobre el carácter alemán de Auschwitz. Suponemos que entonces tendrán que hacer lo mismo con los campos de Majdanek, de Treblinka, de Sobibor o de Belzec, y también revisar un poquito la actitud de las personas que estaban ahí, de los polacos de la época. Hay que recordar que muchas veces muchos judíos volvieron a Polonia, volvieron a sus hogares, los supervivientes de la Shoah, y no encontraron un destino demasiado feliz. Muchos fueron también asesinados por polacos que no querían que volvieran a sus tierras. Por cierto, siguiendo en el tema del Holocausto, hay que comentar que el presidente polaco instó el martes a los compatriotas a recordar cómo la historia judía está entrelazada con la del país, y que durante el comienzo de los trabajos, esto lo hizo durante el comienzo del trabajo de un museo que va a conmemorar la vida de la comunidad judía en Polonia, de que ya les hemos hablado en este espacio informativo. Es otra manera de librarse de la reputación de antisemitismo que Polonia considera injusta. Y vamos a seguir hablando de la Shoah, con un recuerdo, en este caso para Ana Frank. La Casa Museo de Ana Frank en Ámsterdam celebró el lunes el 60 aniversario de la primera publicación del diario de la adolescente judía asesinada por los nazis cuando faltaban pocas semanas para que concluyera la Segunda Guerra Mundial. Un primo de Ana Frank donó ese día miles de cartas, fotografías y documentos que podrían revelar detalles de la vida de la adolescente que se convirtió en un símbolo del Holocausto. Bernhard Buddy Elias, de 82 años, había mantenido durante décadas los materiales en el ático de su casa de Suiza antes de donarlos a la casa de Ana Frank, el museo que incorpora el pequeño apartamento donde la familia se ocultó durante la ocupación nazi en Holanda.
La donación incluye una carta del 45 de Otto Frank informando a su madre en Suiza de que sus hijas Anna y Margot y su esposa Edith habían muerto en los campos de exterminio nazi. También la carta que la madre escribió, en fin, una serie de cartas emotivas muy importantes, y el museo tiene ahora casi todos los materiales conocidos sobre la familia, incluyendo los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando Otto Frank, que fue el único superviviente, compiló y sacó adelante el diario. Según explicaba Elías, esto ha sido un momento muy emocionante para él, y de los 25.000 documentos incluyen documentos que Otto entregó a la fundación que lanzó en Basilea en memoria de su hija, y cartas desde la casa de Elías en la ciudad, almacenadas durante mucho tiempo en ático y en armarios. Otto, hay que decir que falleció en 1980. Seguimos, vamos a cambiar de tono, vamos a seguir en el pasado, pero evidentemente no en un pasado tan tremendo. Vamos a explicarles, un experto ha revelado la pervivencia de términos y expresiones judeo-árabes de Al-Ándalus en refraneros e insultos. Según Federico Corriente, especialista en lexicografía árabe, que participó el lunes en el 13 Congreso de la Sociedad de Estudios Judeo-Árabes, la cultura judeo-árabe en el Al-Ándalus, que se celebra en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, la herencia de esta cultura ha pervivido sobre todo en refranes, insultos y juegos infantiles. El congreso, en el que participan más de 80 especialistas procedentes de Israel, Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña y Rusia, entre otros países, contó también con la presencia del profesor de la Universidad de Granada, José Martínez, que presentó un fragmento de un manuscrito dado por perdido consistente en 5 folios referentes al diccionario de hebreo bíblico escrito en árabe del autor judío Jacob ben Eliezer. El congreso está organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la UCO, la Sociedad de Estados Judeo-Árabes, el Instituto Ben Zvi y la Universidad Hebrea de Jerusalén. El encuentro se celebra hasta el próximo jueves y es la primera vez que viene a España, o sea, hasta hoy, perdón, se celebraba hasta hoy, y ha sido la primera vez que viene a España después de haberse organizado en muchas universidades de todo el mundo. Se ha hecho en Princeton, en Haifa, en Oxford, Cambridge, así lo explicó el profesor titular de árabe de la Universidad de Córdoba, Juan Pedro Monferrer. Las personas, dijo, que participan en la Sociedad de Estudios Judeo-Árabes, que colaboran en el Congreso, están considerados como los especialistas más reputados de cada uno de los campos de estudio que se abordan. Y curiosidades, por ejemplo, cuando uno ve en un partido de fútbol y gritan al Irón, mi equipo campeón, están utilizando una palabra de origen judeo-árabe con más de 10 siglos de antigüedad que significa aviso al público, y al parecer existe un gran número de expresiones, términos que se usan en español y que, bueno, como se han conservado hasta nuestros días, dicen ellos, sin que nadie pueda explicárselo. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Venimos a hablar de cultura con Jorge. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Masha? Bien, ¿cómo andas? Cuéntame. Nada, tú sabes que, bueno, en Israel sí que hay muchas expresiones judeo-árabes, pero en general están reservadas para los tacos. O sea bueno, que no las vamos a repetir aquí, porque igual hay niños oyendo a estas horas, que son todas. Bueno, vamos con una noticia grande. El premio Príncipe Asturias de las Letras ha sido concedido a un escritor israelí, Amos Oz, un escritor que nacido en Jerusalén en el año 39 y que su nombre verdadero no es ese, sino Amos Klausner. Anda. Sí, Oz, el apellido que él se puso, quiere decir valentía o fortaleza, algo así. Y es una persona que la verdad que tiene una carrera personal que a mí me interesa, porque a los 15 años se fue a vivir a un kibutz, a Hulda, después de haber perdido 3 años antes a la madre. Bueno, él luego, su hijo tenía asma y se fue a vivir a una ciudad muy muy seca de Israel que se llama Arad, en el pleno desierto. Y él ya empezaba a vender muy bien los libros, pero él siguió dando los royalties y sigue dando los royalties de su libro al kibutz. Por lo tanto, ¿sí? Sigue siendo miembro del kibutz a pesar de no vivir en él. Es como una especie de un pacto. ¿Les dará el premio? Pues no creo todo el premio, no, porque hoy en día tampoco el kibutz era lo que era antes, pero digamos que ya había sido galardonada en el 88 con el premio israelí de literatura, el de Cataluña en el 2004 y el Goethe en el 2005, o sea que este estaba cantado. Y aparte tiene bastantes buenas cartas para algún Nobel del futuro cuando se decidan
ahora que está de moda premiar lenguas raras, pues premiar el hebreo, ya que les han dado al yiddish unos cuantos, pero que el hebreo nunca lo han premiado. Bueno, le han dado, como habréis deducido, Mossos es un escritor, tiene muchos libros que les recomendamos, y también es un columnista en varios periódicos, se lo puede leer, y bueno, nos alegramos por partida doble que este Príncipe de las Asturias ya es el segundo judío de esta edición, después pero de además un escritor magnífico, vamos. Es magnífico, un luchador por la paz que está ahí desde el primer momento, no es de estos que se apuntan al carro cuando ya las cosas van bien. Él desde el 67 estuvo siendo oficial del ejército, estuvo en contra de la anexión de los territorios. Como en el repaso a los medios lo traemos muchas veces. Exacto, y pues es uno de los fundadores del movimiento Shalom Achshav, pasa ahora en el año 82 creo que fue, no, antes, un poquito antes, no, eso pasa, sí, fue en lo del Líbano, en esa época. Así que es una de esas nominaciones con la que estamos, por lo menos yo me siento satisfecho, a pesar de que en el jurado yo veo un montón de nombres que me espantan, pero bueno, me encanta que lleguen a un consenso respecto a una cosa así. Bueno, yo recomiendo especialmente su autobiografía. Bueno, muy bien. Más cosas. Bueno, hablando de premios Príncipe de Asturias, tú sabes que otro que ha sido premiado en el pasado con el Príncipe de Asturias de las Letras ha sido nuestro viejo amigo Günter Grass, que el pillado por la historia. Günter. El chico del tambor de hojalata y de tantas obras, que ahora hace poco ha publicado esto de pelar la cebolla, pelando la cebolla, beim Häuf, a ver si lo consigo, beim Häuten der Zwiebel. Si hubieras empezado así, claro. Claro, pelando la cebolla. Bueno, se ha presentado en un sitio en Manhattan que se llama la Young Men's Hebrew Association, o sea, la Asociación de Jóvenes Hebreos, pero aquí es calificado como el tabernáculo de la alta cultura judía en Manhattan. Y ahí se sometió a una especie de juicio público cultural sobre su pertenencia juvenil a la CSS. ¿Fue ahí él a que le preguntaran? Sí, fue, o sea que aparte de haber sido nazi masoca, porque en vez de meterse en la boca del lobo, dice que se estuvo entonando el mea culpa en todo momento, y el que le estaba ahí en plan inquisidor era Amos Eilon, que es un austríaco criado en Israel, corresponsal de Haaretz y colaborador de New York Review of Books, y bueno, que todo esto tiene un tufillo publicitario de su libro tremendo. Claro, vamos, que viene a lavar la cebolla, nunca mejor dicho, a arrimar la cebolleta, y bueno, y entre otras cosas, aquí lo que me gusta de esta reseña es que hablan de algunas cosas que dijeron los del público, ¿no? Ni el entrevistador ni el entrevistado. Dice, por una señora del público dijo cuando él decía que bueno, que ahí en Alemania no sabían lo típico, ¿no? El tópico de que los alemanes no sabían lo que pasaba con los judíos. Dice, una exaltada dama del público dijo, pues yo no le creo, hasta los niños sabían que la persecución del judío había empezado. ¿Por qué creen que se escondió la familia de Ana Frank? Buena pregunta, ¿no? Pregunta, sí. Y hablando de Frank, pasamos a Robert Frank, que es el Premio Foto España 2007. Bueno, Robert Frank no tiene que ver nada con Ana Frank porque nació en Zúrich, en Suiza, en 1924. Es un fotógrafo de mucho prestigio y que tuvo su momento español en su historia. En 1948 pasó una temporada en Valencia. Pues Robert Frank le han sido concedido el Premio Foto España 2007, que es el máximo galardón que concede la organización de este concurso, ¿no? Bueno, pues lo felicitamos y esperemos que sus obras sean publicadas. Sí, y vamos a hablar, si te parece, para cerrar de un festival. Bueno, sí, cerramos. Pero cerramos. El Festival de Cine Judío de San Francisco. Es el decano de los festivales de cine judío del mundo. Empieza el 13 de julio. Y esta vez, después de más de 20 años, va a empezar con una película israelí. Porque en general las películas israelíes estaban ahí un poco repitiendo siempre el tema del conflicto árabe israelo-palestino y tal. Y bueno, esta vez se han decidido por una película del director Dror Shaul, que se llama Sweet Mud, o sea, Barro Dulce.
y que es una película que ha sido premiada por la Academia Israelí del Cine, pero también tiene el Oso de Cristal del Festival de Berlín en la categoría de películas infantiles y juveniles, y también ganó el primer premio del Sundance Festival en la categoría de cine mundial. En esta ocasión se van a presentar 24 películas documentales de todo tipo israelíes, y es un poco lo que destaca de esta edición del festival. Pues muchas gracias. Y nos despedimos. Nos despedimos aquí, nos reencontramos mañana. Jorge, gracias. Hasta mañana. Yo ahora me vengo al rincón de Igit. Igit, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿de qué hablamos? Hablamos hoy de Zeev Schiff, el decano de los corresponsales israelíes para asuntos militares, que ha muerto. A través de sus columnas, artículos, libros y entrevistas, Zeev era conocido en todo el mundo como el más fino y agudo periodista en una tierra donde los asuntos militares se toman muy en serio. Washington reconocía a Zeev como uno de los hombres más sabios en esa materia. Conocía de qué hablaba y tenía fuentes impecables. Durante más de 20 años, la gente más enterada de la Casa Blanca, en el Pentágono y el Departamento de Estado norteamericano, así como las agencias de inteligencia, se ponían al teléfono cuando Schiff llamaba. Y no solo eso, le llamaban a él a menudo para conocer sus puntos de vista y sus teorías. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Los acuerdos del expresidente Moshe Katsav con los fiscales, la relación de Israel con Hamas. Tony Blair, nombrado el nuevo enviado a Oriente Medio. También del recuerdo hablaremos en nuestro espacio de hoy. Empezamos hablándoles de un caso nada honroso. El diario Haaretz publicaba ayer que el presidente saliente israelí Moshe Katsav alcanzó un acuerdo con los fiscales del Estado según el cual se le retirarían los cargos de violación en su contra, de manera que evita la cárcel, a cambio de que presentara su dimisión antes de hoy a la presidenta del Parlamento, Dalia Itzik. El fiscal general del Estado, Menahem Massoud, anunció el acuerdo ayer por la mañana en una rueda de prensa, en la que explicó que, una vez que entre en vigor la dimisión del presidente, 48 horas después de ser presentada, se dará a conocer la sentencia contra Katsav. Según Massoud, la sentencia incluirá un cargo por asalto indecente, un serio cargo criminal y que además será condenado por acoso sexual y acoso a un testigo. El presidente, explicaba Massoud, se declarará culpable de 3 cargos y va a recibir una sentencia suspendida y deberá pagar compensaciones a las demandantes. El fiscal consideró que el acuerdo alcanzado es de interés público y minimizará el perjuicio a la institución de la presidencia. Decía que es importante ahorrar a Israel el tener que ver a un presidente en juicio. También indicó que el acuerdo va a animar a las víctimas de crímenes de naturaleza sexual a seguir adelante. Katsav, dijo, llevará su desgracia personal y pública toda su vida. Más allá de eso, pero en principio no irá a la cárcel. También es verdad que el ir a la cárcel representa mucho más que una simple persona que vaya. Un presidente encarcelado da una muy triste imagen, pero bueno, más tristes son los hechos que ha cometido el presidente y que al parecer habría asumido y reconocido él mismo. Dalia Itzik, bueno, pues lo que viene a continuación es que Dalia Itzik asumirá el puesto de manera oficial y poco después le entregará la batuta a Shimon Peres, que fue elegido para el cargo en unas recientes elecciones y que tomará posesión del mismo el próximo 15 de julio. Así que Dalia Itzik, que estará poco tiempo, aunque todo este tiempo, desde que saltó a la luz y desde que se puso en tela de juicio la honradez de Moshe Katsav, pues ha sido Dalia Itzik quien ha llevado las riendas de la presidencia. Bueno, mientras tanto, vamos a ver qué es lo que pasa con Hamas. La radio pública anunciaba ayer que Israel rechazó una propuesta de Hamas para una reapertura acordada de los pasos de frontera, en especial el de Karni, utilizado para el tráfico comercial.
Según la emisora, el depuesto primer ministro de Hamás, Ismail Haniyeh, le hizo llegar a Israel el compromiso de los terroristas de no atacar los pasos de frontera a cambio de su reapertura. Hamás se comprometió además a retirar a sus combatientes de los pasos y a no oponerse al establecimiento en su lugar de una fuerza palestina con la que Israel esté de acuerdo, como la Fuerza 17, de la Guardia Presidencial de Mahmoud Abbas. Cualquiera se fía de Hamás. De hecho, el Ministerio de Defensa israelí dijo que Israel ha rechazado la propuesta, entre otras cosas, porque no la ha considerado práctica y no está dispuesta a ayudar al gobierno de Hamás. Evidentemente, ya saben que hay un boicot férreo contra Hamás y que lo que se está intentando en estos momentos es apoyar a Mahmoud Abbas en Cisjordania para restarle apoyo también a los terroristas, al grupo de Hamás. También se habló mucho de que el paso de Carni es considerado esencial para la economía de Gaza y para asegurar un mínimo de condiciones de vida a la población. Sin embargo, varias fuentes de defensa israelí aseguraron que en Gaza no hay crisis humanitaria, que diariamente pasan productos de primera necesidad. Lo que pasa es que no lo hacen por Carni, sino por los pasos de Sufa y Kerem Shalom. Por otra parte, 5 soldados israelíes resultaron heridos durante una operación militar en Nablus, en norte de Cisjordania, según informaban ayer fuentes militares. Seguimos, porque para arreglar todo este lío que hay en Oriente Medio, Oriente Próximo, va a hacer falta alguien con entusiasmo, con iniciativa y sobre todo con mucho positivismo. Una especie de Don Quijote. Pues parece ser que hay un supuesto Don Quijote británico que se presta a esta labor. El ex primer ministro británico Tony Blair se declaró el jueves dispuesto a asumir inmediatamente el enorme desafío que supone su nuevo cargo de enviado del Cuarteto Internacional para Oriente Medio y adelantó que probablemente viajará a esa región ya en julio. El cuarteto, compuesto por la Unión Europea, Rusia, ONU y los Estados Unidos, nombró el miércoles a Blair su enviado especial, para intentar contribuir a la construcción de instituciones palestinas viables destinadas a sentar los cimientos de un Estado palestino. Este cargo deja también la puerta abierta para que el ex primer ministro, de 54 años, juegue un papel de mediador en el conflicto de los palestinos con Israel. Pero le va a costar desfacer los entuertos. Sin embargo, él mismo dijo que es un enorme desafío, que le va a llevar mucho tiempo, que tiene que preparar el terreno para una solución negociada y la clave para ello, dijo, es preparar a los palestinos para construir un Estado. Hizo esta entrevista y también hizo estas declaraciones, Tony Blair, en una entrevista en las que también aseguró que no lamenta la caída de Saddam Hussein, ya que los que más han estado en contra de este nombramiento han sido algunos países árabes, ya que tienen de él una mala imagen debido a la guerra de Irak y a la negativa inglesa a pedir en el 2006 un alto el fuego inmediato con el conflicto entre Israel y Hezbollah en Líbano el verano pasado. Y por supuesto, quienes menos contentos han estado con este nombramiento han sido Hamás, pero como comprenderán, nadie le ha preguntado a Hamás su opinión. Esperemos que Tony Blair pueda resultar un revulsivo para la situación, que ayude a establecer un Estado palestino y sobre todo que ayude a establecer definitivamente la paz. Pero estas cosas llega un momento que parecen simplemente esperanzas. Y seguimos. Vamos a entrar ahora en nuestro espacio para el recuerdo. Los últimos supervivientes cántabros del campo de concentración de Mauthausen, Ramiro Santisteban y Lázaro Nates, afirmaron ayer durante el homenaje que el Parlamento de Cantabria realizó en su honor que su único deseo es que no se vuelva a repetir nunca más. En opinión del presidente del Parlamento, Miguel Ángel Palacio, la única manera que tiene Europa de reparar su horrendo pasado es consolidarse como un potente espacio de paz, justicia y libertad, y puso como ejemplo el espíritu del nuevo Tratado Europeo. El presidente prosiguió asegurando que es necesario crear acuerdos y avanzar en el multilateralismo y hay que extender valores humanos mediante el respeto de los derechos humanos. El presidente del Parlamento cántabro lamentó que Ramiro y Lázaro fueron víctimas de la mayor injusticia del siglo XX, explicó. Ellos, por su parte, los supervivientes, Santisteban y Nates, estaban emocionados y agradecieron el recibimiento en memoria de todos aquellos cántabros que dejaron sus cenizas muy lejos del país que los vio nacer. Explicaron que eran recuerdos muy tristes y que también hacían pensar, estos recordatorios hacen pensar sobre todo en toda aquella gente que no tuvo tanta suerte. Estuvo presente el delegado de la MICA en Mauthausen en Cantabria, Jesús del Cos, y dijo que era la primera vez que se hace un recibimiento con dignidad a las víctimas de Mauthausen en Cantabria. Pues ha sido tarde, pero afortunadamente ha llegado a tiempo de que por lo menos 2 personas lo puedan ver, lo puedan recibir y sean honrados como lo merecen. Seguimos hablando de recuerdos, siempre traemos cosas malas de Polonia, hoy hacemos un pequeño esfuerzo y traemos una noticia que ya veníamos adelantando, ahora ya ha empezado y es positiva.
La primera piedra de un ambicioso museo sobre la historia de los judíos de Polonia fue colocada esta semana en Varsovia, ciudad que era, antes del Holocausto, la primera urbe judía de Europa. Durante la ceremonia, el presidente polaco Lech Kaczynski firmó el acta de creación del museo, que ilustrará casi 1000 años de presencia judía en Polonia. El museo, cuya construcción debe iniciarse en 2008 y durará 2 años, ambiciona ser uno de los 3 grandes museos judíos del mundo, al lado del Yad Vashem en Jerusalén y del Memorial del Holocausto en Washington. En el 39 había unos más de 3 millones de judíos en Polonia, 400.000 vivían en Varsovia y la comunidad judía representaba un 10% de la población del país, un tercio de la capital. El museo va a ser construido en el centro histórico de Varsovia, frente al monumento levantado en recuerdo a los héroes de la insurrección del gueto del 43. Es un proyecto financiado por donadores privados, por fundaciones alemanas y también por el gobierno polaco. El costo de la construcción, explicaban, está calculado en unos 25 millones de euros. Bueno, lo que da gusto es poder traer un tipo de noticias así desde Polonia, más allá de los Teletubbies o el topless que está prohibido. En fin, esperemos que sirva no solamente para crear un museo, para limpiar la imagen, sino también para recordar y reflexionar respecto a cómo se llega a esas situaciones. Dejamos esta primera parte del informativo y venimos a hablar de cultura con Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Aquí muy bien identificado con los polacos, aunque mi familia es de los que se salvaron, espero que también tengamos un sitio en el museo por habernos salvado. Hombre, no solamente recordatoria toda la vida de lo que fueron las aportaciones judías a los polacos. Sí, y aparte tendrían que recordar la parte de Polonia que ya no es Polonia, que era Polonia, pero que después se la llevó la Unión Soviética y fue Bielorrusia, por ejemplo. Bueno, esto sería bueno si nos escucha alguno de los hermanos Kaczynski, le decimos que por favor lo tengan en cuenta. Que entren en contacto con Minsk para coordinar las acciones y si no, positivas. que te escriban un mail a Radio Sefarad. Bueno, hoy estamos de fiesta. Sí. Ayer tuvimos la celebración. Fiesta, sí, claro, tuvimos la celebración de Radio Sefarad, la fiesta Radio Sefarad, 3 años que celebramos a los 3 años, 5 meses, 18 días sí, más es un cumpleaños pero un poco curioso. Lo aprovechamos para también hacer una fiesta de despedida como se merecía a Zoli Wolodarski, que dirigió esta radio durante todo este tiempo. No solamente creó, fundador, creador y piedra fundamental. Así que bueno, con la resaca de esta fiesta y con la resaca de otra fiesta de las letras israelíes en España, porque el hecho de que ya nos habíamos alegrado hace un par de semanas cuando el príncipe de Asturias fue a Bob Dylan, porque es algo judío, ¿no? Su padre era judío, se vuelve judío, aunque él es cristiano nuevo, renovado o lo que sea. Pero este es un señor Amos Oz que no solamente es judío, sino que vive su judaísmo y su israelidad a tope y nos transmite, digamos, muchas de esas esperanzas positivas en un futuro que a ver si alguna vez se hace verdad. Y yo recojo algunas declaraciones de la prensa porque son como no podían ser menos. Hay que decir que está inundada la prensa de Amos Oz, lo han dicho todas las cadenas. Yo creo que hay algo de que como él a veces critica a Israel, todo el mundo se ha abalanzado para festejarse. Sí, ven, no hablamos mal de Israel, hablamos bien de un israelí. No, pero está realmente todo el mundo, yo lo he visto. Bueno, yo tengo algunas palabritas sacadas de contexto, pero que siempre son muy simpáticas. Por ejemplo, un titular dice, citándolo a él, dice: en Israel hay 7,5 millones de primeros ministros, profetas y mesías. Y la verdad que no sé si la cuenta es exacta, descontando algunos niños que no saben hablar, pero que lo piensan, que ellos podrían arreglar el país seguramente de una manera mucho mejor. En todas las declaraciones en lo que sí coincide es que cuando le piden definir su obra o su literatura, él dice que habla siempre de familias o de familias infelices. Ajá. Y cuando le preguntan cuál es su relación con Israel, él dice así: amo a Israel en todos los momentos de mi vida, incluso cuando no soporto esta sociedad. Puede decirse que cuando no soporto esta sociedad la amo más. La sociedad israelí es una sociedad atormentada, pero yo creo firmemente que desea la paz. El futuro de Israel dependerá de que consiga la paz, no solo con los palestinos, sino con todos los países árabes de la zona. Como ves, cada una de estas frases es
bueno, ella es conocida que siempre propuso la solución de 2 estados, ¿no? Y también en otra declaración, en otra entrevista, dice: me convertí en escritor por las historias que me contaba mi madre cuando era niño y gracias a la erudición de mi padre. Hubiera sido escritor de haber nacido en cualquier lugar del mundo, siempre que hubiera tenido los mismos padres. Y algo muy bonito que a mí me toca por lo que atañe a la música, dice: el hebreo moderno es mi instrumento musical. Y la verdad que es una definición preciosa, porque no solamente un vehículo, sino que también el hebreo suena de una manera que transmite y te hace escribir y te hace pensar de determinada manera. Eso me recuerda también una canción que hace 30 años... Por favor, canta, porque hoy no has cantado todavía y el público debe estar esperando. Había un compositor de música pop israelí que había nacido en la Argentina y que, bueno, tenía poco éxito, pero un día escribió una canción y que el estribillo más o menos decía algo así como, dice: yo llevo muchos años aquí y amo Israel y quiero a este pueblo, dice, pero por las noches, cuando estoy dormido, todavía sueño en español. Y entonces, soñar en español no es lo mismo que soñar en hebreo. Y hablarlo y escribir en una lengua, cada una tiene su propio tono, su propio sonido de afinación. Así que nada. ¿Tú en qué sueñas, Jorge? Yo, bueno, según si son sueños musicales, que no es esta sonora de confesar mis sueños. Tú sueñas en clave de sol. Sí, en clave de sol cuando es verano y en clave de nube cuando es invierno. Bueno, pues te dejo aquí porque me voy al rincón de Irit. Así que muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Hasta Shabbat Shalom, la semana que viene. Esperemos más príncipes de Asturias la semana que viene. Venga, a ver, ¿cuáles caen la semana que viene? Gracias, Jorge. Y hasta luego. Irit, que te tengo aquí olvidada. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿de qué va esto? Hablamos que Argentina prepara una exposición en Londres sobre el judaísmo y su contribución. Argentina prepara una exposición fotográfica sobre las sucesivas migraciones de judíos de todo el mundo a ese país y su contribución a la cultura argentina. La exposición, que llevará el título de los días 12 al 16 de noviembre en la University College de Londres, y estará acompañada de conferencias y otras actividades culturales. El gobierno argentino y la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, organizadores del evento, dicen que su finalidad es mostrar la historia de la comunidad judía argentina desde finales del siglo XIX hasta el presente. La comunidad judía puede servir el ejemplo que facilita el entendimiento de la pluralidad argentina y el mundo en que gentes de todo origen y condición se integraron en el país. Al igual que españoles, franceses, alemanes, italianos, libaneses, sirios y otros. La mayoría de los judíos llegaron a Argentina solo con lo opuesto y tuvieron que sumergirse inmediatamente a un idioma que desconocían. Se convirtieron en propietarios de tierras por primera vez, algo que les había estado vedado en sus países de origen, y muchos se dedicaron al campo, como demuestra el libro titulado Los gauchos judíos de Alberto Gershunov, un clásico de la literatura argentina publicado en 1910 que describe la utopía agraria de los primeros colonos judíos. En las zonas rurales construyeron sinagogas con paredes de adobe y techo de paja, que contrastaron en su humildad con el gran templo que levantaron en la Plaza de la Libertad de Buenos Aires, sin parangón en Europa. De la convivencia e integración, pese a la diversidad de origen, da fe el barrio del 11 de Buenos Aires, prototipo del barrio judío que fue en su origen textil y hoy acoge a los inmigrantes asiáticos. La exposición mostrará con fotografías y otros testimonios documentales la contribución judía a la identidad argentina y que recordará a personalidades del teatro, el cine, la televisión, como las actrices Paulina y Berta Singerman o Tato Bores,
que renovó el lenguaje televisivo con sus monólogos políticos. Los organizadores han escogido para montar la exposición el University College de Londres, que cuenta con un centro de estudios judíos. ¿Y por qué se han ido a Londres para hablar de Tato Bores y de todo? Te voy a decir por qué. Porque en Londres celebran aniversario de la comunidad judía de 300 años. Ajá. Y por eso hacen muchos eventos que tienen que ver con el mundo judío. Pues no sabía yo esto. Tampoco sabía que Tato Bores era judío. En fin, es que soy una gran inculta. Igrit, muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes por su atención. Shabbat Shalom. Que tengan un gran fin de semana.